Volvemos para finalizar el Haswell. He acomodado un poquito lo que es la parte de sonido, porque también estoy bastante complicado con la parte de sonido. Es algo que realmente está costando más trabajo de lo que imaginaba, poder ecualizar todo como corresponde. Abrí de nuevo el Pulse View. Y ahora estoy trabajando como les había comentado anteriormente. El objetivo es sabotear el equipo cuando está arrancando. Vamos a sabotearle lo que es PSH Power Off. Ahora se me ocurrió una idea de hacer algo un poco distinto. Yo tengo este terminal, que este terminal está conectado a ground de mi analizador lógico. Entonces, yo lo que voy a hacer es encender el equipo con todas las señales conectadas, no las voy a desconectar más, para que sea una prueba más real, más verídica. Y voy a tomar PSH Power Off, que es este terminal, y cuando el equipo esté arrancando lo que voy a hacer es dar un toque acá. ¡Plac! Y con eso voy a estar enviando a tierra el pulso, la señal, ¿no? Bien, esto quizás me sea un poquito complicado, vamos a ver cómo lo hacemos. Acá tengo que dar el run. Tomo lo que es el ground, PSH Power Off, lo tengo que dejar acá ya preparadito. Doy run, enciendo el equipo, aumentó el consumo, lo tiro abajo. Ahí lo tiré abajo, ¿eh? Listo. Desconecto el equipo y ahora vamos a ver qué pasó. Bien, primeramente ignoren estos últimos cambios porque esto es porque yo desconecté el equipo, si no seguirían en estado alto. Interesante detalle, Platform Reset, no, perdón. Lo que es SBID seguiría en estado alto, lo que es SPI seguiría en estado alto, pero ya sin transferencia de datos. O sea, lo que sería transferencia de datos ya no habría transferencia de datos, pero la línea se mantendría en estado alto. Lo que quiero que vean, y detalle muy importante, esto también les va a servir para equipos, ya no estamos analizando solamente Haswell, sino que esto es la base de lo que pueden hacer cuando tienen un equipo que enciende y se apaga. Equipo que enciende y se apaga, lo que podemos hacer es verificar lo que son estas señales, verificar los power goods, verificar los puntos específicos que estamos viendo en la placa, y lo importante es ver quién se apaga primero. Así vamos a poder matar los defectos. Por ejemplo, acá ustedes vieron que yo envié a ground lo que es PSH Power Off. Si esto fuera un defecto real, donde alguna fuente de alimentación está cayendo, ocasionando la caída de mi línea de PSH Power Off, ¿qué ocurriría? Fíjense en que primero voy a tener la caída de PSH Power Off, después voy a tener la caída de BR Ready. Eso ya me quiere decir que la que se desarmó, la que me tiró abajo el equipo, no fue la fuente del procesador. Bien, con esto ya vamos definiendo. Esto lo pueden hacer si sospechan de una, dos, tres fuentes. Ustedes pueden tomar las señales de Power Good de las fuentes. Hay equipos que a veces se apagan después de algunos minutos de uso, de 10, de 20, lo que sea, y pueden intentar ponerla en funcionamiento, armada de la menor forma posible, con lo mínimo posible, pero ponerla en marcha con un televisor o con la pantallita. Y mientras el equipo está en marcha, es importante que ustedes les hayan sacado unos cables como para poder tomar la prueba, ¿no? Poder verificar acá con un analizador lógico, con un osciloscopio, que esté preparado para capturar, y en el momento que tengamos la señal que cae, vas a ver quién cayó primero. Esta es la técnica que puedes utilizar para solucionar, encontrar problemas en equipos con apagados intermitentes. Entonces, esto está muy interesante. Repito, fíjense en cómo PSH Power Off, que lo envía a ground, cae primero, BR Ready cae después. Voy a repetir la prueba de enviar a ground BR Ready, pero de esta vez lo voy a hacer de esta misma forma para que veamos, porque me pareció una forma de comprobación mucho mejor que desconectar un cable del analizador lógico. Vamos de nuevo, BR Ready es este cable. Voy a estar acá listo para enviarlo a ground. Vamos a hacer el run, lo enciendo, aumenta el consumo del equipo, lo tiro abajo. Ahí está. Bien. Ahora corto,
Fíjense en que ahí cayeron las líneas de SBID y SPI, las líneas de transferencia de datos seguían activas, pero sin transferir datos, seguían solamente en estado alto. ¿Y qué les dije? Yo desactivé BR Ready. Ahora me fijo en BR Ready. Y ustedes pueden ver cuando hago zoom que BR Ready cayó antes que PCH Power Up. En realidad cayó, lo primero que cayó fue BR Ready. Entonces, lo que me llevaría a creer que tengo un problema efectivamente en la fuente de alimentación del procesador, porque es la primera que se me vino abajo, antes que PCH Power Up, antes que cualquier otra que hubiese medido, porque obvio, yo le envié a ground. De esa forma, ustedes, si conectan cables o conectan las ondas del osciloscopio o conectan de alguna forma, pueden monitorear, pueden vigilar las señales de power good de su placa, pueden identificar cuál es la fuente que está fallando. Es muy importante, como ya les dije en estos Haswell, detectar si una fuente se está desarmando, porque la mayoría de las veces la fuente que se desarma es debido a un sobreconsumo del procesador. Y si ustedes llegan a tener alguna duda, no siempre ustedes, por ejemplo, van a medir una bobina del procesador y capaz que no encuentran 0,0000. Bien, van a encontrar un valor y sabemos que la bobina del BCC Core, la bobina del B-Core del procesador, suele tener una resistencia en relación a ground muy baja. Y uno a veces está en esa duda de es, no es, es, no es. Inclusive ya me han tocado casos donde llegamos a tener, medimos con el osciloscopio y llegamos a tener tensión en esta bobina de BCC Core, pero después se desarma, pero, y ahí entra la duda, mi equipo se apagó, llegué a tener por un momento tensión en todas las bobinas, ¿me entienden? No es que tenía un corto tan bruto que nunca llegué a tener tensión, llego a tener tensión. El BCC Core levanta, todas las fuentes levantan y el equipo se apaga. Entonces yo digo, ¿están dando mal mi fuente? ¿Tengo un cortocircuito en el procesador? Bueno, uno de los puntos que pueden hacer es justamente identificar cuál línea se está viniendo abajo primero. Va a ser muy importante saber identificar este tipo de fallas en un Haswell, y va a ser muy importante saber identificar este tipo de fallas en cualquier equipo que simplemente prende y se apague, sea al momento, sea después de 10 minutos, sea después de 20 minutos, pueden ir trabajando. Obviamente no es un trabajo fácil, no es un trabajo, no les puedo lamentablemente decir hay 10 mediciones que ustedes van a hacer para detectar la falla en un equipo que se apaga dentro de 10 minutos, porque si ustedes miden el equipo que se apaga dentro de 10 minutos, lo más probable es que en este momento esté funcionando bien. Pueden en algunos casos encontrar algún componente que levanta un poco más de temperatura o algún ruido en alguna fuente de alimentación, pero va a haber casos que simplemente no van a encontrar nada que sea contundente. El equipo anda, el equipo simplemente falla después de los 10 minutos, o 20, o 15, o 5, o cuando se lo exige. Entonces, la única solución más viable que van a tener es realmente poner a andar el motherboard sobre la mesa con un disco rígido, ponerlo a trabajar y sacar terminales específicos para poder vigilarlos, para poder vigilar el mother y ver quién se viene abajo primero. Se me viene abajo un punto muy importante que pueden revisar acá también, que ni siquiera está acá, es la línea de 19 volts. Muchos equipos que se vienen abajo cuando empiezan a tener un poco más de consumo, tienen un problema en MOSFETs de entrada. A veces los MOSFETs no están en perfecto estado, pero no están quemados, no están completamente dañados. Permiten pasar una cantidad de corriente determinada hasta que si se exige más de lo que debe el equipo se apaga. Entonces podemos, por ejemplo, con el osciloscopio colgar un cable de la línea de B+, y podemos colgar otro cable, por ejemplo, del Power Good de las fuentes de 3 y 5. Con eso ya sabemos quién se apaga primero, 19 o 3 y 5. En el caso de un equipo que se te apaga a los 2, 3, 5 minutos, en 5 minutos vas a tener una respuesta bien, una respuesta fiable. Después de eso partís a otro punto. Y lo ideal siempre es intentar tomar puntos en conjunto. Por ejemplo, tomar PCH PowerOC es un buen punto porque sabemos que PCH PowerOC son todas las fuentes menos BCC Core, y en lo que es
las arquitecturas antiguas, ¿no? Sería BCC Core y BGFX. Entonces, ya sabemos que esas dos fuentes, si PCH PowerOp se cae antes, ya sabemos que esas dos fuentes están bien. Lo que tenemos mal es de ahí para atrás. Ya vamos filtrando. Y eso ya facilita, va facilitando de a poco el trabajo, digamos, ¿no? De cualquier forma no es, repito, no es un trabajo fácil, pero yo creo que hasta el día de hoy al menos no había visto nadie que propusiera una técnica para poder identificar problemas de equipos que se apagan de la nada, digamos, equipos que se apagan a X cantidad de minutos o en X momento. Lo más normal que se le decía es, fíjate que no esté algo calentando, fíjate tal cosa, no sé, fíjate cambiar el CPU, o eran todas soluciones abstratas. Ahora yo te propongo una técnica. Esto es una técnica, esto es una forma que podés utilizar, un medio que podés utilizar para realmente encontrar dónde está la falla, dónde se me está viniendo abajo primero, qué señal, qué fuente es la que está fallando y tirándome todo el sistema abajo. Después, poder determinar si vamos a tener el poder, ese poder de englobar varias fuentes en una señal, ya va a depender un poquito. Si tenemos el diagrama, si no, ahí sí vamos a estar un poquito más atados, ¿no? Pero es una técnica, hay forma, digamos. Bien, acá también lo que podemos hacer es revisar otros puntos, buscar más puntos. Entienden que yo lo que les estoy explicando, y este video quizás está siendo un poquito más de teoría o de explicación que de práctica, ¿no? Pero ya tuvo unos ejemplos muy buenos. Lo que yo les estoy explicando es una forma para que ustedes entiendan cómo el equipo funciona. Ustedes pueden usar su imaginación para cablear cualquier punto de esta placa y de esa manera encontrar patrones. Cuando se me viene abajo tal línea, pierdo tal cosa. Se me viene abajo tal línea, pierdo tal cosa. Entonces, capaz que vas a poder medir 1, 2, 3 fuentes de una placa con una sola señal. Y buscando también podemos llegar a encontrar patrones como por ejemplo tal comunicación se corta, tal clock se corta, tal evento ocurre cuando pierdo tal fuente de alimentación. Y si logras encontrar un punto que no necesite el diagrama, fantástico, ese es el objetivo. Yo no sé si lo dije en otro video, pero una cosa que suelo pensar sobre esto es, acá estamos buscando puntos de medición que nos sirvan como eventos. Eventos de ocurrió tal cosa, va a ocurrir tal cosa. Si tengo tal cosa, voy a tener tal cosa. Si no tengo tal cosa, no voy a tener esta otra cosa. Encontrar un evento encontrar un evento que esté en el diagrama, encontrar un punto de medición que yo necesito el diagrama para poder identificarlo, vale 10 puntos. Encontrar un punto de medición que genere un evento que me ubique en lo que está pasando y que no depende del diagrama, vale 100 puntos. Entonces nuestro objetivo siempre es intentar encontrar puntos específicos en la placa que nos puedan guiar, que generen eventos para que sepamos más o menos qué es lo que está pasando en nuestra placa y de preferencia que esos puntos no dependan del diagrama. Repito, fíjense en que prácticamente todo lo que me di acá no depende del diagrama. VR Ready no depende del diagrama, lo podemos encontrar simplemente con el datasheet del VCore. SPI no depende del diagrama, este es el terminal 1 de la BIOS. PCI Clock no depende del diagrama porque es un punto fijo en el EC. Cualquier EC de este modelo, o sea, cualquier placa que utilice este EC va a tener el PCI Clock LPC en el mismo punto que esta. Entonces, con cualquier diagrama que utilice este C, ya podemos encontrar esto. ¿Bien? Entonces, es un punto estándar. El PLT Reset no depende del diagrama. El SBID es como el VR Ready, solo vamos a necesitar lo que es el pinout del VCore. El LPC es lo mismo que PCI Clock LPC. Voy a poner hasta acá, PCI Clock LPC. Es lo mismo porque es un punto de medición estándar en LC.
Algunos quizás me van a preguntar, ¿y ahí en el LPC qué estás midiendo? Porque tenés lat 0, lat 1, lat 2. Acá creo que estoy midiendo lat 2, pero podrías medir cualquier cosa. Podrías medir lat 0, podrías medir lat 1, podrías medir lat 2, podrías medir lat 3, porque en todos ellos vas a tener transferencia de datos. Después, SMB es lo que ya les dije, es un punto que vale 1000 puntos. Todo lo que sea puntos de medición que podamos ubicar de manera estándar en Zócalo de memoria y en PCI Express vale 1000 puntos, porque es algo que no solamente nos va a servir, nos va a mostrar un evento, nos va a ubicar en la secuencia de arranque, sino que nos va a ubicar en lo que está pasando en el equipo sin ni siquiera tener que desarmarlo. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Eso nos va a ayudar a ganar mucho tiempo y hacernos una idea mucho mejor de cómo podemos proseguir con ese equipo, digamos, ¿no? Por darles un ejemplo, ya les expliqué, cuando llegamos hasta este punto, es muy probable que tengamos un problema de BIOS. Entonces, si llegamos a este punto, tenés un equipo que llegó en tu taller, le sacás la tapita de abajo, medís el SMB, la placa está solicitando la información de la EPROM de la RAM, eso quiere decir que es muy probable que tengas una corrupción de BIOS. Un equipo con corrupción de BIOS, podés desarmarlo rápidamente, reprogramarlo, funcionó, listo, se cierra, ya está. Es un problema menos, es dinero seguro. Muchos de ustedes calculo que utilizan esta técnica porque es una técnica bastante normal, ¿no? De las cosas que son más rápidas, muchas veces se sacan primero y después se ve el resto, porque sabemos que hay reparaciones que nos llevan 2-3 horas y no tiene sentido, o más, ¿no? Y no tiene sentido dejar atrás un equipo que capaz que nos lleva 20 minutos repararlo, entre que desarmamos, armamos y probamos, capaz que no llega ni a media hora. Entonces es un equipo que apenas sacándole la tapa de abajo, ya puedes decir, bien, si quiero poder tener un cliente menos esperando y ya asegurar el cobro de un equipo, voy a hacer esto. Ya podés adelantar esto, ¿no? Porque sabes que muy probablemente es una corrupción del BIOS. De la misma forma que si no tenés esta señal acá, no tenés esta transferencia de datos, ya podés considerar, ya podés, por ejemplo, irte al Platform Reset, ver si tenés el pulso. Si no tenés el pulso, ya podés ver si por lo menos lo tenés en estado alto. Y si ni siquiera lo tenés en estado alto, ya sabemos que estamos hablando posiblemente de un equipo que tenga problemas en sus fuentes de alimentación. Y así de esa forma te vas organizando. Sin abrir el equipo, te vas organizando con los trabajos que querés hacer en ese momento o no. Eso es muy, muy útil. Entonces básicamente la idea era esa. Voy a ver ahora si podemos ver algún otro ejemplo corto para no hacer el video tan largo. Vemos si podemos ver algún otro ejemplo, sea con el analizador, con el osciloscopio o directamente en el diagrama, para poder ir cerrando ya lo que es el Haswell. Creo que tenemos ya una cantidad de informaciones muy grandes que no solamente nos sirven al Haswell, sino que nos sirven para cualquier equipo. Y bueno, lo más importante es que ya tenemos una base muy buena para evitar evitar perder tiempo con un equipo con un CPU quemado, que presenta síntomas de CPU quemado, o bien tenemos una base para poder invertirle más tiempo en un equipo que enciende y no muestra imagen, pero estamos viendo que está vivo y responde a todo lo que son los eventos de la secuencia de arranque. Entonces es una máquina que se merece más tiempo. El futuro de lo que es reparación de notebooks va a depender mucho de esto. Saber optimizar tus tiempos, saber cuál batallas luchar y cuáles no. Esto es la base para que podamos entender qué batalla vamos a luchar y qué batalla no. Esto va a ser con que no perdamos tiempo en equipos que no lo merecen y que invertamos tiempo en equipos que sí lo merecen. Esto va a generar que podamos reparar más equipos en una menor cantidad de tiempo. Bien, y principalmente que no... Porque además de perder tiempo, es sumamente frustrante tener que hacer un revaling por las dudas, tener que hacer
un cambio de componentes por las dudas. Entonces con esto ya vamos a estar mucho más seguros si le decimos a un cliente hay que cambiar el CPU, o vamos a estar mucho más seguros, ¿no?, de dar un diagnóstico de CPU dañado o no CPU dañado, para evitar, ¿no? Eso, lamentablemente, a veces los fracasos, esos fracasos donde uno dice, pucha, lo hice porque no sabía qué podía hacer y al final no era y perdí un montón de horas. Ese es el punto que queremos evitar. Bien, por ahora cortamos, ya seguimos con algún otro ejemplo, vamos a ver qué más podemos analizar.